Entonces, esa separación para los tres fue muy difícil porque nos fuimos con mi papá. Mi mamá no sabía que mi papá era como tan, que iba a ser tan desapegado con nosotros y tan poco responsable. Uno de mis tíos abusó de nosotros también desde un lado económico muy fuerte. ¿Por qué? Ahora, bueno, tú tuviste una infancia, digamos, diferente, porque justo tu mami estaba embarazada de ti cuando viene una separación. Así es. Y ahora que estás, ahora vamos a platicarlo más adelante, que estudias todo, que estudiaste todo esto de medicina, de lectura de rostro y todo eso, tú sabes que todo eso se le pasa a un bebé. Así es. Sí, efectivamente, digo, mi mamá me lo dijo, nunca me lo dijo de una mala intención, pero fue como, mijito, pues tú no eras deseado, o sea, tú saliste como, ahora sí que como porrista con el dio en la mano así, ¿no? Como bastón. Pero pues sí nací, yo tenía que nacer. Entonces, sí, porque mi mamá y mi papá, digo, se casaron muy jóvenes, entonces eran muy chavitos. Pues mi papá era muy mujeriego y mi mamá tratando de evitar, ya sabes, de hacerse el ojo de que no ve. Sí. Pero al final, pues sí fue demasiado descaro de mi papá. Entonces, pues mi mamá sufrió mucho y cuando eso pasó, pues sí, algo que no saben, pero mi papá todavía llegó con la novia cuando No. nací yo al hospital, imagínate. Y mi abuela, pues lo corrió. ¿Cómo? Entonces, sí, cositas así que no saben, nunca las había dicho, pero sí. Y entonces mi mamá dijo, bueno, una cosa es que me haga como de la vista gorda y otra cosa es que también sea yo una, ¿no? Pues sí. Una tonta. En una situación Suéltala, así. suéltala, no pasa nada. Entonces llegó y dijo, no, pues no, prefiero yo hacerme cargo de mis hijos, y ser maestra de inglés y yo encargarme en lo que yo pueda y pues ahí empezó, fue la separación. Y entonces, bueno, viene la separación y tú te vas con tu mamá a vivir. Sí, sí, mi mamá y nos vamos mis dos hermanos, Fede, que es la más grande, luego es Lalo y luego soy yo. ¿Y tú? Y nos vamos los tres con ella. El problema es que mi papá, otra vez, y digo, y no es como que, porque luego parece como muy villano, pero de pronto hay veces que sí. En veces sí. Mi papá no le proveía lo que era necesario y yo creo que, de verdad, y te lo voy a comentar, tengo amigas hoy en mi vida y muchas mujeres que tengo cerca que los papás no se hacen responsables de los hijos, No. ¿sabes? Y es una historia muy trillada y que digo, qué pena, qué triste que el hombre por no haberlo engendrado se quite la responsabilidad de sus hijos. Me da una pena terrible y a mi mamá le pasó lo mismo. Entonces, pues mi papá no se hacía muy responsable de nosotros, entonces mi mamá tenía que cargar prácticamente con los tres. Entonces se hizo maestra en una escuela para que les diera la mitad de la beca de la escuela de todos nosotros. Y bueno, pues le ayudaban que con los útiles y bla, bla. Pero pues sí, ahí empezó la parte complicada de mi mamá de no dormir, pues sí, sí, de ser pues responsable prácticamente de todo. Y luego te fuiste a vivir un tiempo con tu papá. Mi mamá, mi mamá estuvo primero, bueno, salió con un hombre como que un poco para también buscar apoyo Pues sí, desde para un no lado. estar sola, pues aquí te Y, vas a recargar. y sobre todo también no era una muy buena persona, pero la ayudaba y apoyaba económicamente para nosotros. Bueno, algo por lo menos, ¿no? Exacto, entonces era una cosa por otra, pero pues entre los años que pasaban y así, pues sí, para mi mamá se le hacía muy difícil y se enamoró de este señor con el que actualmente está, que se llama Heriberto. Entonces sí, pues yo tenía 10 años cuando eso pasó y Heriberto llegó y le dijo, bueno, vamos a conocernos primero tú y yo, ¿no? Y Antes de luego traerte a conocemos los, a los chamacos. sí, a los chamacos que son tres, imagínate, yo de 10. Lalo tenía 14 y Fede 16, o sea, un boom ahí. Entonces, esa separación para los tres fue muy difícil porque nos fuimos con mi papá. Mi mamá no sabía que mi papá era como tan, que iba a ser tan desapegado con nosotros y tan poco responsable. Entonces, mi mamá dijo, bueno, váyanse un tiempo con su papá mientras que yo aquí me Con todo el adapto derecho del y, mundo. ajá, y ya vienen conmigo. Entonces, así fue. Pero pues la situación es que cuando nosotros nos fuimos con mi papá, sufrimos un abandono terrible, terrible por parte de mi papá. O sea, mi mamá iba una vez a la semana o dos veces a comer con nosotros y todo,
Pero ella no sabía qué tan crítica era la situación, que mi papá de pronto desaparecía por días y pues no había comida, entonces no teníamos que Entonces comer. iban a la escuela sin lunch. Sin lunch, sin... No, hombre, no, o sea, de no poder comer nada, de... No, cosas terribles, terribles, cosas muy feas. Y mi mamá digo, yo no se lo decía porque yo no estaba consciente realmente de lo que estaba pasando, pues tenía Está 10 años, chiquito. estaba muy chiquito. Pero, mis hermanos, pues creo que sí se lo decían de una u otra manera y pues la verdad yo no sé qué fue lo que sucedió, pero en ese momento tan difícil, pues yo fui el que como que más lo sufrió Lo porque... resentiste. Pues, ajá. Entonces, mi mamá llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo ya estaba muy mal en la escuela, me la vivía con la psicóloga, me la vivía así. Entonces llegó y dijo, no, me lo llevo. Me llevo a mi niño porque además en ese proceso mi mamá, como ella decía, ¿por qué está teniendo tantos problemas en la escuela? Bueno, yo. Y ¿Qué entonces... problemas tenías en la escuela? Pues en la escuela, mira, una estaba muy solo, no tenía amigos. Era una persona muy, era Introvertida. muy introvertido, muy huraño, entonces me molestaban mucho, me buleaban mucho. Y también en la escuela, yo no quería ir a la escuela y entonces estaba muy mal en las calificaciones. Entonces mi mamá se hace maestra o sea, va de maestra en mi escuela, se mete de maestra en mi escuela para poder estar conmigo en los recreos y que yo no estuviera solo. Entonces, pues también mi mamá sufría mucho y decía, es que ¿por qué está viviendo esto ahorita mi hijo así? No sé qué. Se le olvidaba luego, imagínate, se le olvidaba a mi papá pasar por mí, entonces yo me quedaba hasta las 6 de la tarde. Jesús bendito. Sí, sí, sí. No. Entonces, fue una situación complicada hasta que llegó mi mamá, dijo, yo ya no puedo más, me llevo a mi niño. Entonces, pues me fui con mi mamá. Y de ahí ya, y mis dos hermanos ya estaban más grandes y esa historia ya no la sé porque luego mis hermanos de pronto todavía le tienen resentimiento a mi mamá de por qué los dejó para siempre con mi papá. Pero, mi mamá dice, es que yo sí les dije que se vinieran conmigo, pero es una historia que hoy por hoy sigue Ya cada quien en la cuente duda. la Sí. suya. Sí, sigue en la incógnita. Así. Pero bueno, finalmente, como hijo, reconoces esa figura paterna, pero no como te hubiera gustado. Sí, no. O sea, mi papá fue una persona como muy ausente, una persona que muy egoísta, de mucho, en todos los aspectos, conmigo y con mis dos hermanos. Mi papá en ese entonces, yo no sabía, cuando nos fuimos con él, yo no sabía que ya estaba casado y que tenía otro hijo, que era mi hermano. Pero entonces yo tenía la madrastra y la madrastra era madrastra. O sea, como las de Disney. a las de Disney. No nos daba de comer, luego le hacía cosas o postres o pasteles a su hijo. Y a mí me decían que yo no lo podía tocar. No podía tocar los juguetes, ni el cuarto, ni todo lo que tenía él. Entonces, pues sí, una madrastra mala. Mi hermana Fede se peleaba horrible con ella. Me lo puedo imaginar. O sea, una vez se agarró a golpes porque ella me dijo a mí en una de esas, es así de, pues, ¿qué haces aquí? Pues si tu mamá te abandonó, que no sé qué. Y yo, pues, de 10 años, o sea, imagínate el dramón. Entonces, dramón. Y entonces Fede, pues, era súper guerrera, entonces se le fue a los pelos, así, piso. Ay, no. Sí, no, un escenón. Llegó mi papá, la separó. No, estuvo fuerte eso. Sí. ¿Cómo fue tu paso por Cabá y cómo recuerdas Cabá, lo bueno y lo malo y trabajar con tu hermana también? ¿Sabes algo? Yo creo que la gente en general sufrimos cosas terribles en la vida y o nos victimizamos o nos hacemos líderes de nuestra propia vida. Y yo estaba en una etapa muy autodestructiva cuando llegó mi hermana y me dijo, pues vente, porque también la vida te da oportunidades y hay que saber ver esa luz en la vida y llegar y decir, pues va, aunque le tenga miedo, pues es mejor que lo que estoy viviendo. Entonces mi hermana me dijo, vente a cantar conmigo, voy a hacer un grupo y no sé qué. Y yo, ay no, hermanita, tú sé exitosa, tú sé la famosa, yo siempre te voy a aplaudir y así. Me dijo, ¿qué? No, tú vienes conmigo. Pero yo no canto, no sé qué, me vale, cantas conmigo. Entonces, pues me metió al grupo y historias muy chistosas porque
la primera vez de que vamos a hacer audición entre nosotros, ¿no? Y ahí estaba ya María José, y estaba René, y estaba, ya sabes, Daniela y todos así de, ay, y entonces todos cantando alguna canción. Yo canté la de No Podrás de Cristian. Y no, o sea, todos los gallos me salieron porque estaba en pleno de 13 años, yo 13, 14. La voz de los hombres. Y yo así de, ¿qué te hablas? Así, ¿no? Y todos así de... Y mi hermana, no, pero ahora se le va a componer y no saben qué bonito canta. Ay, mi hermana, la amo, no saben. Es mi Maxu, siempre me ha cuidado. Y ahí empezó el grupo, empezamos en el garage, literal en el garage, todos conociéndonos. Y fue una experiencia como, pues al principio muy divertida, como que era un juego, pero era un juego que a mí me entusiasmaba mucho porque era algo tan fuera de lo que yo tenía en mi mente. Pues era una persona huraña, no introvertidos, como te digo, buleado, criticado, ¿no? Y aquí pues es como vas a bailar y vas a cantar y vas a jugar y a divertirte. Y así empezó. Y nunca nos dimos cuenta hasta, o sea, cuando de pronto una cosa jala a otra hasta que de pronto se convierte en Cabá y de pronto a Luis de Llano le llama la atención y de pronto nos contratan y nos meten a conceptos y entonces y de ahí empieza a crecer Cabá. ¿Y de experiencias malas o de algo que recuerdas que no fue tan bueno y que tuvieron que aprender ahí? En la música con Cabá. Tanto en la música como en esta parte administrativa que hoy todo el mundo sabe, pero pues es que eso, no sé, como que se estudia, ¿no? Porque es que es un negocio. Claro, pues es chistoso lo que comentas, porque yo nunca he tenido filtros y ese ha sido mi gran problema. Siempre he dicho lo que opino. Si es para la moda, si es crítica, si es para lo que siento, lo que... Entonces es como llegar a decir, claro, o sea, a mí, por ejemplo, yo estoy muy agradecido con Luis de Llano, o estamos los Cabás agradecidos, porque fue quien creyó en nosotros. Antes de él estuvimos con Caló, o sea, con Claudio de Caló y así, y con nos Claudio bateó. Con Chao nos batió, o sea, nos batearon, Alex Intec nos batió, o sea, así, todo el mundo como que nos peluceaba. Y Luis de Llano fue quien creyó en nosotros y era con quien nosotros queríamos estar, y él creyó, y la verdad es que sí nos dio pues todo el apoyo que necesitábamos en el momento que realmente no sabíamos todo lo que se necesitaba para llegar ahí. Sin embargo, pues en el camino obviamente, como también lo he dicho, pues sí hubo pues mucho abuso laboral, porque éramos muy chiquitos y los contratos también eran una vergüenza, o sea, eran de juguete, me alegría, pero pues decías que sí, porque pues querías ser cantante y pues eras un chavito y era así de, te vamos a pagar nada y vamos a ser dueños de ti y para siempre, como si firmaras con el diablo. Ajá. Y nosotros, sí, firmo, pues es que era tu forma tu sueño, sí, lo que querías. Y la verdad es que las empresas en las que estábamos, y en ese entonces pues solo existía una, ¿no? Pues era un poco más, te agarraba mucho más, ¿no? Era como de esto o nada. Y pues originalmente sí, era pues esto, porque si no después efectivamente no había nada. Entonces pues a todo decías que sí. Y sí hubo un abuso laboral, sí hubo un abuso económico. O sea, digo, hasta el nombre nosotros lo presentamos con Luis de Llano, porque nos quería poner, ya sabes, Escuadrón Verde y cosas rarísimas. Y nosotros dijimos, no, queremos llamarnos Cabá porque nosotros queremos representar a México, al mundo, con estas ruinas que nos encantan, no sé qué. Ah, ok, entonces quieren llamar así, ok. Bueno, entonces le habló a la secretaria y decide, oye, regístralo, ¿no? ¿Y no lo registraron a su nombre? No, yo no lo registró a su nombre. Y después, con los años, se lo vendió a Televisa el nombre. Y después nosotros teníamos que pagar una renta por el nombre por cada show que nosotros hiciéramos. Entonces, pues sí hubo muchas cosas que dices, híjole, qué mala onda. O sea, cosas de muy mala onda. Cosas de trabajo, de management. O sea, imagínate que nosotros, por ejemplo, teníamos shows y eso. Y era de, pues teníamos nosotros una gira con Freedom. En ese entonces con el primer disco. Y con Fanta. Eran como que los primeros dos que teníamos. Y pues en Freedom, pues comíamos todos los días en Freedom, así de, ¿no? Y la manager que nos habían puesto en ese entonces, era así de, no, pues sí, coman ustedes, pues aquí todos se los dan gratis, no sé qué, bla, bla. Y si no, pues pagábamos nosotros. Al año nos juntan y así de, oigan, es que no hemos recibido sus recibos de viáticos. Y nosotros, ¿cómo? ¿Qué son viáticos? No, es dinero que siempre se les ha dado para que ustedes coman. Nosotros, ¿cómo?
La manager se apañaba todos nuestros viáticos de los 6 cabas. ¿Cómo crees? Por un año. Y nuestros qué, sí, se los dábamos a tal persona. Y ella así de, sí, pues sí me lo dieron a mí, pero pues sí me lo que... Imagínate. Bueno, pues así, ¿cuántas quieres? Entonces, pues sí, el mundo de la música, el mundo del artisteada, como dicen, es bastante ruda. Y empezar, pues sí hay mucho abuso de por todos lados y eres muy inocente. Y no importa si eres de provincia o de la capital, de donde vengas. No, pues estás un jovencito. Estás muy chiquito. Imagínate yo de 14 años. O sea, ¿qué puedes esperar? Entonces sí, fue una situación difícil. Sin embargo, pues también, como bien lo dices, eso te forja a un espíritu fuerte, valiente, a no dejarte. Digo, y no solo fue abuso también desde el mundo de la música, sino también de nuestros tíos. O sea, de mi tío, uno de mis tíos abusó de nosotros también desde un lado económico muy fuerte. ¿Por qué? Él era el que llevaba él llevaba nuestra parte económica de todos los cabas. O sea, él manejaba nuestro dinero. Ya. Y él al mes nos daba un dinero, pero todo lo demás lo ahorraba, porque era como una cajita que era donde él ahorraba el dinero. Esto también creo que nadie lo ha sabido, pero bueno. El caso es, ay no, es que no sabes las cosas que nos han pasado, de verdad. Y ya uno se ríe de la vida, pero dices, pues ya me río hoy porque dices, pues no sí, vas a andar cargando con el rencor, sí, pero ajá. En ese momento su cajita estaba muy ahí. chica. Pues sí, yo confiaba en ese tío, ¿no? Y confiábamos todos. Y entonces, por el otro lado, mi hermana Fede y yo decidimos comprar una propiedad allá por Santa Fe. Y la compramos de otro tío, pero por parte de mi papá. Este era por parte de mi mamá, el otro era por parte de mi papá. Ni voy a decir nombres ni nada, pero bueno, así fue. Y cuando nosotros empezamos, le compramos la casa a mi tío por parte de mi papá. Se la compramos, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces mes con mes, el tío que por parte de mi mamá, nosotros le habíamos dicho, tú le vas pagando mes con mes a este otro tío para la casa. Y dimos nosotros un adelanto para irla comprando. Era un terreno donde habían 2 casas. Entonces, pues Fede y yo estábamos felices, teníamos como muy tranquilo el rollo, porque pues no nos encargábamos de nuestra lana. Otra vez, a los 2 años, el tío de este lado llega y dice, oye, no me han pagado de la casa. Y nosotros, ¿cómo no? Si él era el que estaba encargado de pagarte, pues no me ha pagado ni un peso. Y nosotros no. Y entonces ahí vamos con este otro tío. Y así de, no, pues no, porque no lo pueden pagar porque pues ahorita ya no pueden pagar porque ustedes ya compraron que no sé qué, que una camioneta y no sé qué tanto. Pero esto era lo que habíamos dicho. Y entonces ahí vamos los cabas a decir, ¿sabes qué? Estás manejando mal el dinero, pues regrésanos el dinero. Y entonces yo era de los que más ahorraba, siempre he sido el que más ahorraba. Y entonces yo era así de, pues bueno, tu hermana me debe tanto, entonces ahora que te lo deba a ti, y lo que falte, yo te lo voy a dar en facturas y hazte bolas, así. Y entonces, pues quédate así con las manos así. Y dices, hijo de su madre, ¿no? Y ahí vamos con el otro tío y le decimos, pues ya no tenemos dinero para pagarte, que el dinero que nosotros te dimos de adelanto y eso, pues tómalo como cuenta, como si fuera renta, y ya. Ok, pues nos salimos de ahí mi hermana y yo, y cuando nos salimos no sé qué, al año recibimos una demanda de el tío de acá, No. a Fede y a mí. Y lo bueno es que habían revistas que ya sabes que te toman la foto de en mi casa y así en mi jardín. Y pues tenía todo, ahí estaban todas las fotos de que la casa estaba perfectamente bien. Y lo que este tío decía era que nosotros habíamos destruido su casa. Y que entonces ya era así como que, pues entonces que nos estaba demandando porque les destruimos su casa que le habíamos, y nosotros era de, aquí están los recortes de revistas, sí, pero tuvimos que ir con abogados, con los recortes, con todo, y ganamos, al final ganamos. Pero era que decíamos, híjole, ¿sabes qué pasa? Que cuando eres artista o cuando eres famoso o cuando empiezas a ganar dinero, pues sale gente muy mala de la familia o de alrededor.
Y eso es con lo que has aprendido a vivir. Entonces de pronto ya no confías en nadie, en nadie. Y eso pues fue algo que otra vez, a duras penas tuvimos que aprender, tanto Fede como yo. Y empezar de nuevo. Y empezar otra vez de cero, y otra vez de cero, y otra vez así, sin lana. Gracias por haber estado aquí. Te esperamos muy pronto. Claro que y sí. Gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Apio Quijano, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima.